Te voy a hablar de cómo hacer un proyecto de principio a fin. Vale, pero que se entienda, ¿eh? Sí. Porque esto tiene su complejidad, entiendo. Será en plan lista, ¿eh? También. Lo que pasa es que interrúmpeme tú, porque Vale. iré rápido, que son muchos temas, Vale. y tú, bueno, haces tus comentarios. Lo primero empieza con una llamada, ¿vale? Un cliente que a través de la página web o directamente porque te conoce, te llama y te dice, quiero hacerme un proyecto, ¿vale? Tú estás contento. El día que te recibes la llamada, tú estás contento. El segundo punto, ¿vale? Ya vamos al segundo. Sí, ya vamos al segundo. Es la reunión con el cliente para que te explique lo que quiere, ¿vale? Y aquí la cosa ya... Cuidado, ¿vale? Ahora me explicas tu experiencia, pero en esa reunión previa, el cliente te pregunta dos cosas. ¿Cuánto costará la obra? Y tú le dices, no lo sé porque todavía no he hecho el proyecto. Correcto. ¿Vale? ¿Y cuánto me cobrarás tú como arquitecto? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? ¿Y cuánto tiempo? Correcto. ¿Vale? Y también te dicen que tengo mucha prisa. O sea, esta reunión solo sirve para eso, para que le digas el precio de una obra que ni existe y cuánto le cobrarás y tengo mucha prisa. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Vale. Claro, ya empezamos mal. O sea, tú casi no tienes información y nada. tienes que dar una respuesta. Sí, entonces yo voy por ratios. Mira, una obra nueva cuesta tanto el metro cuadrado, ¿vale? Luego, antes de que tú aceptes el encargo o que él, mejor dicho, te encargue, tú tienes que verificar que lo que te está pidiendo se puede hacer. O sea, hay un trabajo previo, ¿vale? Lo llamo estudios previos a fondo perdido, ¿vale? En el que tú haces pequeñas comprobaciones, consultas al ayuntamiento para saber si aquel uso que quiere el cliente se puede hacer en aquella zona. Claro, tú no lo puedes decir sí, luego verificar al ayuntamiento que no se puede construir vivienda en la zona que el cliente quería. O sea, Y eso también es complicado. eso es complicado. Porque a veces no queda claro. O sea, aunque hagas la consulta, a veces es interpretable, a veces hasta que no haces el proyecto no lo sabrás. Pues yo diría que haces unas pequeñas comprobaciones después de esa reunión en que buscas normativa en ayuntamiento, según la clave urbanística que tiene, ver si se puede hacer o no lo que dicen, calcular un presupuesto aproximado de lo que podría costar y luego llamas al cliente para informarle, lo que me has pedido efectivamente sí que se puede hacer, ¿vale? Y es entonces, cuando le dices que se puede hacer, que le dices también, te voy a pasar unos honorarios de lo que puede costar. Hasta ahí todavía el cliente no ha aceptado tu oferta, ¿vale? Has hecho un trabajo previo que te ha costado dinero a fondo perdido y luego le envías los honorarios y cuando le envías los honorarios... O sea, le haces un presupuesto. Un presupuesto, ¿vale? Sí, se puede hacer esta casa y va a ser de 300 metros cuadrados. Perdona, te paro, aunque sé que hay mucho tema. Tú dices a fondo perdido. A lo mejor es que somos tontos y no hay que hacerlo a fondo perdido. Bueno, espera, porque luego está el tema de los estudios previos, que yo sí que procuro cobrarlos, ¿vale? Pero hasta aquí eran estudios previos, súper preliminares. Vale, es decir, o sea, necesito saber si aquello se puede hacer o no. Para tu tranquilidad, para mi más tranquilidad, que para la del exacto. cliente. O sea, es que es como verificaciones. Una verificación, ¿vale? Que entiendo que entra dentro de... Sí, nos lo tenemos que comer, ¿no? Pero lo curioso es que cuando le envías los honorarios, siempre hay porque el cliente tiene mucha prisa, pero cuando le envías los honorarios hay un tiempo de silencio indeterminado, no te contestan. Y piensas, oye, no tenía tanta prisa. Sí. En aquel momento porque no sabes... ahí ya ve números, ¿no? Ahí ya ve números, sí. Hasta que, en el mejor de los casos, te llama y te dice, vale, adelante. Pero ya ha pasado el tiempo que él quería estar viviendo allí, a lo mejor ya ha pasado. Lo cual va en contra tuya porque aún te va a apretar más. Si es que sí, ese tiempo que has perdido lo tienes que recuperar de alguna forma y tú no vas a poder, porque ya vas tarde. Entonces, cuando ha aceptado tus honorarios, ya empieza lo que yo llamo, ahora sí, la fase de estudios previos. Bueno, ¿vale? un momento. El presupuesto implica, digo yo, una hoja de encargo. Es decir, el compromiso... Yo te hago números, pero luego, si es que sí, hay que hacer un compromiso y firmarlo con las condiciones que tú se le pacten. presentas una oferta y te la firma. En teoría. Sí. Bueno, sí. Lo digo porque a veces no la firman, pero bueno, depende de la confianza que tengas, pero lo ideal es firmarla. Si lo normal es hago una hoja de encargo en la que explico las diferentes fases, que ahora no lo explicarás, y la primera, que suele ser una provisión de fondos, lo que sea, ya te han pagado, entonces es que asumen el encargo. O sea, ¿entiendes? O sea, lo aceptan, digamos. Vale.
Entonces, una vez aceptado el encargo, empiezan ya los estudios previos, que no el proyecto. Estudios previos es nuevamente consulta de la normativa urbanística. Hasta ahora sabías que se podía hacer una casa allí, pero ahora tienes que verificar pues, la edificabilidad, la ocupación, la altura reguladora máxima, la estética de la fachada, que eso a menudo está regulada por la normativa del municipio, el número de plantas que puedes hacer, si se acepta sótano o no, los usos de ese sótano y del edificio en general, ¿no? Pues eso ya es poner... Pero a nivel de anteproyecto, ya haciendo unos croquis Sí, y tal. sí, ya es a Es ese un nivel. anteproyecto. Sí, es un encaje, sí, con Vale. CAD o a mano, bueno, en CAD yo diría, Sí. y es un encaje más serio que te va delimitando y acotando lo que es el edificio, ¿vale? En definitiva es, para mí, el encaje de la idea. Planteas también al cliente pues por dónde irán las instalaciones, ¿vale? El cliente dice, yo quiero una casa bien calefactada, vale, pues te propongo suelo radiante. Te dice, uy, sí o uy, no, o yo quiero aire acondicionado por conductos, o quiero, yo qué sé, aerotermia, o no, caldera de gas natural, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, un poco vas acotando las ideas generales que van a conformar el ¿Y el presupuesto? edificio. El presupuesto todavía no lo tienes. Quiero decir, pero le das una estimación, más o menos va por aquí. Claro, aquí sí, cuando ya sabes más o menos los metros cuadrados que va a costar en esta fase de estudios previos, también delimitas un poco o decides cuáles van a ser las calidades, pues calidad media. Pues ya te puedes hacer una idea de que una obra nueva a lo mejor te cuesta, no sé, 1.500 euros el metro cuadrado, 1.700 o 1.200, yo qué sé, depende de la calidad, ¿no? Aquí ya empiezas a acotar todavía más lo que va a ser el proyecto, ¿no? Y le presentas esa idea. O sea, piensa que el cliente hasta ahora no ha visto ninguna imagen del proyecto, pero aquí ya le presentas un encaje, un esbozo, un croquis o un render, si quieres, Sí. de por dónde van los tiros. Y ahí es cuando el cliente, que te había aceptado la oferta, a lo mejor la pierdes. A lo mejor te dice, no me gusta esto. Que si no le gusta, se cambia, no hay problema, ¿vale? Digamos que hay unas correcciones Claro. o directamente adiós muy buenas y no... Bueno, puede Exacto. pasar que no. Puede pasar. No hay feeling, No es es lo que habitual. tiene que haber un feeling, Exacto. ¿no? Y el feeling se demuestra pues cuando empiezas a hablar ya de Y arquitectura. te digo una cosa, que esto forma parte de nuestra profesión, es que le tienes que vender la moto. Tienes que algún modo, vender sí. tu idea. Antes teníamos profesores que son los que teníamos que explicarle, ¿no? Pero es que ahora es el cliente. Tú tienes que venderle la moto, tu moto, al cliente. Y decirle, mira, yo te propongo esto. He pensado en ti, creo que es lo mejor para ti, ¿no? Y a través de toda esa información que has explicado, pues el cliente tiene que decir, vale, lo entiendo, de acuerdo. Claro, ¿por qué estamos haciendo esta fase de estudios previos? Porque una vez aceptado el esbozo, ya empezarás el proyecto, pero primero necesitas aprobar la idea. Y te digo una cosa, que no sé en qué punto está, pero claro, a veces, sobre todo si se trata de una reforma, tienes que ir a hacer mediciones, o sea, a medirlo, a tener la base con la que trabajar, ¿no? Sí, es que, verdad. que entiendo que esto ya forma parte de la primera fase de pago, ¿no? Es decir, Sí. delante del proyecto, tú me pagas una parte y yo pues voy al sitio, mido, tengo información, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso y los cambios durante la idea, pues una vez determinada la idea final, ya empezarías el proyecto, ¿no? Pero antes de empezar el proyecto, yo he metido aquí una fase de anteproyecto. Yo normalmente hago de la idea paso al proyecto. Y además yo hago proyectos básicos y ejecutivos todo al mismo tiempo. Pero hay una fase de anteproyecto que yo llamo, que son las consultas de validación al ayuntamiento. Porque, vale, el cliente ya te ha dicho que sí a la idea. Y ahora vas de forma preventiva, yo lo hago, pido ahora al ayuntamiento de turno para decir, hey, tengo intención de presentar este proyecto dentro de 3 meses, ¿vale? ¿Está correcto? ¿Me lo vas a tumbar? ¿Hay alguna cosa que veas que no cumple? Eso es complicado también, ¿eh? Pero para ciertos proyectos es muy No, no, recomendable, muy hablar con el recomendable. técnico Sí, municipal. Sí. Ni que sea para conocer Porque al técnico. a estas ¿eh? alturas el técnico tampoco, o sea, Es que no se mojan. No se mojan, exacto. No se mojan. Evidentemente, si hay algo muy gordo, seguramente te lo dirá. Pero habrá detalles que no te los va a decir o no lo sabe ni siquiera él. O sea, Pues yo a esas reuniones previas con el técnico municipal le defino la normativa urbanística para que vea, hey, estoy cumpliendo con el POUM, con el planeamiento, a nivel de volumen, de estética, de superficie, ocupación, todo eso, ¿vale? De alturas. Y luego también, si se me escapa a mí, porque hay un tema de ordenanzas municipales, ¿vale? Y cada municipio tiene las suyas. Pues yo las consulto, pero a lo mejor hay alguna cosa que se me escapa. que esto no- a mí me pasó. Y esto es muy jodido, Sí. porque si te dicen que es obligatorio que utilices placas solares y no lo has leído, pues te jode el proyecto. Mira, a mí me pasó, lo explico muy rápido, que yo tenía hecha mi propuesta de una casa con una cubierta plana.
Resulta que, hablando con el técnico, me dijo, no, es que hay un estudio de detalle, Los estudios de detalle. ¿vale? Sí, sí, Que sí. dice que estas casas tienen que ir con cubierta inclinada. Claro, yo miré todas el POUM, ¿no? La ordenación, la normativa y tal, pero el estudio de detalle ni siquiera estaba en internet colgado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy yo a saber que había un estudio de detalle de eso, ¿no? No lo ponía en ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, me lo tuvieron que decir, tuve que rehacer pues la planta de arriba porque tenía que ser de otra forma, tenía que ser un bajo cubierta, una cosa muy rara. Me fastidió ahí. Mira, el tema de la normativa también lo trataremos un día, pero hay muchas normativas que tienen su artículo o sus artículos y luego hay la modificación del artículo, hecha años después, ¿no? Pero tú no sabes que existe una modificación. Sí. No, te enteras por casualidad a veces. Esto en Barcelona, Es muy habitual. el Plan General Metropolitano de Barcelona está Está lleno todo de obsoleto. modificaciones Sí. y es un lío tremendo. Entonces, se te pasan por alto cosas porque, hostia, si has modificado el artículo, pues modifícame el compendio de normativas madre, ¿vale? No me hagas ir a las modificaciones, sino actualiza directamente el documento base. Muy complicado. Claro, pero luego se te pasan cosas debería, por alto. pero ya, sí. Porque está también la modificación de la modificación. O sea, Mira, en Poblenou a mí me surgió para hacer un tema con el 22 con todo el lío que hay montado ahí. Tú vas a la página de la consulta urbanística, esta que clicas un punto y te dice, hay tanta normativa y tantas modificaciones que yo sinceramente no sé lo que se puede hacer ahí. Hice una consulta al ayuntamiento, que por cierto no puede ser en persona, en este caso, no, ni siquiera por teléfono, me respondieron por email y la respuesta fue copiarme todas las normativas que son las que no que entendías. son las que yo no entendía, ¿ale? Esto es ¿para expulsarse qué sirve la esto? responsabilidad. No, eso no tiene Si te ningún estoy sentido. diciendo que además no es que no las entienda, que también, es que hay tantas que estaría días y días intentando entender si se puede hacer algo ahí. Sí, sí. Pues bueno, he definido la normativa. Defino también temas de normativa más general, a nivel de código técnico, a nivel de habitabilidad, accesibilidad. Y luego, tema bomberos, que a lo mejor en arquitectura residencial no es tan relevante, pero para otros usos sí, ¿no? Pues recorridos de evacuación, en horizontal, en vertical, sistemas de ventilación mecánica o natural, sectorización de zonas, ignifugación de elementos separadores. Ostras, a veces con las reformas es complicado entender por qué tienes que ignifugar ciertos elementos y a qué nivel de ignifugación tienes que llegar, ¿no? Si es RF 90, 60, 120, 30... Y no queda claro tampoco, queda claro. Es que no queda no se claro, entiende nada. no lo sabe nadie y vas probando. Tienes que ir a las tablas TINSTI, esas al menos en Barcelona. Sí. Es bastante lío. Entonces, con todo esto, voy al ayuntamiento. Evidentemente, por lo general, no tienen ni idea. O no se mojan. Más que no tener ni idea, no se mojan. Entonces, no sales de ahí muy seguro. Pero por lo menos, si no te han dicho que no, pues ya vas con algo, con ciertas garantías para luego presentar el proyecto, ¿no? Y en paralelo, lo que te he dicho de bomberos es recomendable consultarlo directamente con bomberos o con un ingeniero que sepa del tema, ¿no? Pero tú necesitas sentar las bases. Es muy desagradable hacer un proyecto con el trabajo que lleva, con la inseguridad de saber si luego te lo van a tumbar. Porque te mueres. O sea, de momento, por lo que vas explicando, estás tú, pero hay unos agentes ahí que están colaborando contigo. Me refiero a, el ayuntamiento está por ahí, ¿no? Porque lo necesitas para ver qué pasa, ¿no? Pero ahora has dicho algo de ingeniero. O sea, ¿el ingeniero en qué momento entra o no? O geólogo para que te haga un geotécnico, ¿en qué momento entra o no? O sea, topógrafo. Todos la gente que trabaja alrededor de una idea, ¿en qué momento entran, no? Supongo que será a partir del siguiente punto. Sí, a partir de allá. Y fíjate que hasta aquí no hemos empezado todavía el proyecto. Estamos validando... ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Pues es que el tiempo pasa muy rápido. Pueden pasar un par de meses, perfectamente. Lo veo poco, incluso. O sea, desde que dices hola, ¿qué tal? Al cliente. Ah, bueno, claro. Depende también de cuánto tiempo hemos tardado el cliente y yo a consensuar la idea. Claro. ¿Vale? Claro, esto es indefinido, ¿no? Pero pueden ser 3, 4, 5 meses Sí. hasta que tú te pones a trabajar en serio en lo siguiente, ¿no? Sí. Finalmente, ya tenemos todo validado. Es el momento ya de hacer la consulta Bueno, todo formal, validado. entre comillas. Vamos a hacer ya la consulta al ayuntamiento en la que te pide... O sea, la consulta al ayuntamiento es, vale, quiero hacer este proyecto... ¿qué documentación tendré que entregar? Pues haces la consulta, que cada ayuntamiento tiene una documentación distinta,
En Barcelona están los famosos PDF 1, 2, 3 y 4, que esto es un cachondeo. Es un cachondeo. No por Barcelona, sino que cada ayuntamiento te pida cosas distintas. Esto es de, bueno, Además, inexplicable. a esta cosa de Barcelona se han ido añadiendo algunas otras ciudades, porque ahora creo que en Tarrasa también hay algo así. O sea, que no es que esté mal, lo que pasa es que, claro, como cada uno tiene su lenguaje, Claro, pues, y sus... unificar criterios, pues, ¿no? Pues claro, Sí. tienes que estar entrando... no te vale un proyecto para todo. Entonces, cuando haces la consulta al ayuntamiento, Sorpresas. sorpresas, aparte del proyecto que tendrás que entregar, es cuando descubres que además del proyecto tienes que entregar informes previos. Sí. Lo que quiero que entiendas, Tony, es que todavía no hemos empezado el proyecto y ya te están pidiendo el informe previo de patrimonio Sí, es el o el caso. informe previo de parques y jardines en Barcelona. En otros municipios te pedirán otras cosas o en algunos quizás no te pidan nada. Pero el informe previo de patrimonio es un informe que tú haces sin haber definido o completado el proyecto, en que patrimonio analizará tu proyecto y te dirá si es correcto o no. ¿Vale? Por el simple hecho de estar ubicado en tal sitio. O porque el edificio está protegido o porque está ubicado en tal sitio, ¿no? Y aquí se da la paradoja de que a lo mejor a nivel de licencia te han dado el ok en las consultas previas que has hecho, pero el Departamento de Patrimonio a nivel arquitectónico te dice que no a cosas que tú dabas ya por seguras, ¿no? Bueno, Voy a pues, explicar un caso que no es Barcelona. explica. Mataró, ¿vale? En Mataró, una casa de pueblo del año 1800, lo que sea, está dentro de un catálogo de patrimonio. Entonces, esa casa tenía originariamente una barbería en la planta baja. O sea, vivía una familia. Entonces, esa familia eran barberos y tenían la barbería en la planta baja y arriba vivían, ¿no? Eso es muy típico, ¿no? Bueno, pues con el paso de los años, etcétera, etcétera, se quiere ampliar esta casa, ampliar por detrás, porque por altura ya no se puede, por detrás. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, primero, patrimonio entra en juego aquí. ¿Por qué? Porque hay que mantener la fisonomía de la fachada más los elementos de la barbería. Es decir, la silla del barbero se tiene que quedar. Los espejos que hay, las luminarias que hay, se tienen que quedar. El suelo, que es como un tablero de ajedrez, Sí. blanco y negro, que está hecho una mierda, se tiene que quedar. Perdón, pero ¿qué me has dicho? ¿Era casa? O Era- sea, ¿era barbería? Era una casa de pueblo que Sí. abajo había una barbería. Sí. Y arriba vivían. ¿Y la ampliación en qué consiste? ¿Es residencial o o amplías la barbería? No, lo que se hace es ampliar por detrás, porque tiene un patio muy grande, se amplía la casa por detrás. La casa. La casa, donde van a vivir. Sí. Y la barbería tiene que tener un uso de local. ¿Vale? Conservando, porque no hace falta que sea una barbería, puede No, ser es otra que- cosa. vale. Pero los elementos de la barbería se tienen que quedar, aunque tú hagas una peluquería o hagas una carnicería, me da igual. Me parece inconstitucional, o sea, fuera de toda lógica, no tiene sentido. Bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí entra a urbanismo, o sea, obras de urbanismo, entra patrimonio y entra actividad. Son tres que entran en juego, ¿vale? Porque, vale, ¿qué actividad vas a hacer? No, es que, claro, la antigua barbería tenía, me lo invento, 30 metros cuadrados, o menos, o 25. Claro, entonces, ¿en actividad cumple o no cumple? ¿Qué actividad puedes hacer con esa superficie? Además, tienes que tener un baño practicable, no sé qué historias, ¿no? Y además se tienen que quedar todos esos elementos a cuento de no sé qué, ¿vale? Pero tú lo que quieres en ese momento, lo que quieres es tener un local sin uso, ¿no? Porque ya no va a ser barbería, será lo que tenga que ser el día que se ponga en la actividad. Exacto. Lo que se va a dejar es un local como el que había, con unos elementos allí, pero claro, como a nivel estructural, etcétera, hay que tocarlo, porque está que se cae, pues entonces afecta también en este caso, a la barbería, no solo a la casa, también a la barbería, ¿no? Entonces, ahí tenemos a tres que se están peleando: actividad, obras y patrimonio. Claro, ¿qué pasa? Que patrimonio me dice unas cosas y actividad me dice otras. Pero un momento, es que ¿qué potestad tiene patrimonio para decirte que se tienen que conservar las sillas de la barbería? Se hizo una ficha de catalogación en la que se decía que esto y esto se tenían que mantener. ¿Pero por qué? Es decir, ¿hay un criterio objetivo? No lo sé. ¿Es que aquella barbería tenía ya de por sí un interés arquitectónico? No, te aseguro que no tiene Porque ningún conservar la interés. silla no es un elemento arquitectónico. Sí que lo es, pero no a nivel de edificio. O sea, esa silla a lo mejor la quiere el usuario llevársela a su casa. ¿Por qué tiene que estar allí? Tiene que estar allí.
incluso las contraventanas que tenía la barbería, que están hechas una mierda, de madera, ¿vale? También se tienen que mantener. O restituirlas con el mismo material, pero con la misma forma, o las arreglas, no sé. Pero no puedes poner unas ventanas de aluminio. No puedes, ¿vale? Y incluso el nombre de barbería, que está escrito bien grande, con un rojo matador, se tiene que quedar. O sea, el rojo ese se queda para toda la vida. Me imagino poner allí una carnicería y el rótulo de barbería, ¿no? Pero es que, y acabo, lo último es que me dice patrimonio, cuando ya estaba todo solucionado después de 5 o 6 requerimientos. Entonces me dice, un momento, arriba, en la planta de arriba, ¿qué persiana vas a poner? Digo, a ver, esto no entra dentro de protección, o sea, me pondré una persiana normal, o sea, de estas de aluminio, tal, normal. Como la que tiene el vecino, por cierto, que son un conjunto de 5 o 6 casas. Digo, mira, ¿ves? Le dije, mira, voy a poner igual que la del vecino, la misma, ¿vale? Que además la reformó hace 2 o 3 años, o sea que... entonces me dice, no, aquí tienes que poner una persiana de librillo. De librillo. Digo, entonces ya me llamó el tío de patrimonio y yo le dije, escucha, yo no voy a poner una persiana de librillo. Primero, porque no lo dice en ningún sitio que tenga que poner eso. Eso te lo has sacado tú de la manga. Y segundo, porque queda feísimo. ¿Vale? Entonces le digo, y si no puedo poner una... Porque si no, la de aluminio no la puedes poner. Tiene que ser... Digo, bueno, pues no pongo persiana. No pongo. Y ya está, no se pondrá. Dice, bueno, pues vale, pues no pongas. O sea, la solución es peor aún que la alternativa. Bueno, pues no pongo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que es una pelea constante y no te digo nada de actividad, porque actividad no me dejaba hacer muchas cosas que patrimonio me obligaba, ¿vale? Entonces, bueno, poneros vosotros de acuerdo. No, ¿Vosotros? es que el problema es este. Ya está. Luego te hablaré también de actividad. Me parece increíble y creo que no tienen competencias para meterse en lo que es tu proyecto. No. O sea, las competencias de patrimonio, ellos mismos se las han auto-otorgado y se extralimitan a la hora de decirte lo que puedes hacer y lo que no. Yo puedo entender muchas cosas, pero esto que me has explicado no lo comparto. Es un ejemplo claro, ¿eh? O sea... No, y luego explicas al cliente... El cliente no entiende eso. No entenderá que tenga que conservar la estética de la barbería. Solo te diré que a la clienta, que es la propietaria, que es la hija de la hija de la hija, le sale humo por la cabeza. Claro. Solo te diré eso. Claro. Sí. Bueno, pues has presentado ya patrimonio, te han dicho ok, informe de parques y jardines, te han dicho ok, ya es el momento de empezar el proyecto. Wow. Tú aquí ya estás muerto, ¿vale? Ya a nivel burocrático ya no puedes más. Pero bueno, empieza el proyecto, ¿no? Y un proyecto, en esencia, intentaré ir muy rápido, es yo hago proyecto básico y proyecto ejecutivo al mismo tiempo. Lo cual te honra mucho, quiero decir. No quiero hacer 2 proyectos. Ya, pero te la juegas mucho. Bueno, por eso hago yo las consultas previas, que me tienen que transmitir cierta seguridad, ¿no? Porque, pero expliquémoslo, el proyecto básico es el que te permite obtener la licencia. Es más sencillo que el ejecutivo, digamos. En esencia, demuestras que cumples con la normativa urbanística. Uh-huh. Por lo tanto, normalmente se suele hacer el básico, se entrega el básico también para ganar tiempo, entre otras cosas, y cuando ya te dan la licencia, entonces entregarías el ejecutivo. Tú lo haces todo junto. Sí, y digamos que la obra, tú tienes la licencia, pero la obra no la puedes empezar si previamente no has entregado el ejecutivo. Pero la licencia... Y además visado por el colegio. Sí, exacto. Pero la licencia tú ya sabes que la tienes de antes, ¿no? Entonces yo normalmente para uso residencial y tal o reformas sé que me van a dar la licencia, entonces lo hago todo en uno. Pero en esencia un proyecto es una memoria, unos planos y un presupuesto, ¿vale? Entonces, la memoria te voy a leer sin explicar algunos de los documentos que hay que entregar. Bueno, hay un apartado de datos generales, que es identificación del proyecto, agentes del proyecto, relación de documentos complementarios. Luego hay una memoria descriptiva que incluye, pues, información previa tipo antecedentes, condicionantes de partida, pues, no sé, cosas que hayan pasado, volúmenes fuera de ordenación o características del terreno. Luego la descripción del proyecto, que explicas, pues, un poco la descripción de la arquitectura, la descripción de la estructura y la descripción de las instalaciones. Luego, la justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, esto en principio cumples, te lo han validado antes, si es que has hecho la consulta previa. Luego la descripción del edificio, el programa funcional, los sistemas que vas a emplear. Luego la relación de superficies útiles y construidas, muy importante también este apartado. Sí, una tabla. Una tabla, exacto. Luego entramos ya en las prestaciones del edificio, aquí es donde yo personalmente me muero, la parte más farragosa, que son las
Justificaciones, ¿vale? Condicionantes de funcionalidad del edificio, eso implica justificar pues, el uso del edificio, es decir, habitabilidad. El decreto de habitabilidad si estamos hablando de residencia y el decreto de accesibilidad, minusválidos y tal. Esto lo justificas vía memoria, vía fichas. ¿No? Ecoeficiencia aquí en Cataluña Eso también. más adelante. Luego justificas también la seguridad estructural, que te viene regida por el código técnico, esto incluye la sustentación del edificio, el tipo de sistema estructural. Cuando hablamos de justificar, no es decir, vamos a hacer pilares de tanto por tanto, no, es justificar con el cálculo también. Luego justificas la seguridad en caso de incendio, que implica condiciones para limitar la propagación interior del incendio, condiciones para limitar la propagación exterior del incendio, evacuación de ocupantes, instalaciones contra incendios, condiciones de acceso de intervención de los bomberos en caso de incendio. Y bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Código técnico. Código técnico. Seguridad de utilización y accesibilidad, pues limitaciones para limitar el riesgo de caídas, limitaciones para limitar el riesgo de impactos o atrapamientos, riesgos de inmovilización, condiciones para limitar riesgo causado por una mala iluminación, condiciones para limitar el riesgo en edificios de alta ocupación. Cuidado, hay que decir que a veces no proceden algunos apartados. Sí. Puede ser, ¿vale? Pero igualmente tienes que poner no procede. Sí, sí. O sea, justificas que no procede. Sí, no procede porque esto dice que es para más de 1.500 metros. O sea. Justificar el riesgo de ahogo, vehículos en movimiento, acciones del relámpago, etcétera, etcétera. Luego entramos ya en el apartado de salubridad. Estoy yendo muy rápido. Salubridad es protección contra la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas y protección contra la exposición al radón. Es que eso es otra cosa que no conocía ni Cristo y se lo han sacado de la manga. Sí. Luego entramos en la justificación de la protección contra el ruido, ¿vale? Vale, ok. Luego, tema estrella, que nos gusta tanto a ti y a mí. Que es la justificación del ahorro energético, que implica limitación del consumo energético, justificación del control de la demanda energética, condiciones de las instalaciones térmicas, pues definirlas y justificarlas, y condiciones de las instalaciones de iluminación y contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente y generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables y también dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Hay que decir que el HE, que es el apartado estrella, se va ampliando. El ejemplo es el vehículos eléctricos. Bueno, y te digo una cosa, es palpable en una cosa clarísima, y es que todos los apartados estos siempre tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero en el HE hay el 0. O sea, sí, se amplió por delante. Se amplió por delante, o sea, se puso el 0 cuando no existía, ¿no? Lo cual significa ya que algo fallaba. O sea, ¿me entiendes? O sea, cuidado con este tema. Luego, finalmente, hay un apartado de otros que incluye pues la justificación del servicio de telecomunicaciones. O sea, como proyectos paralelos. Sí. Y luego la justificación de ecoeficiencia, que es una normativa autonómica distinta de la normativa general que sería el código técnico. Aquí también añadirías, lo has dicho antes, pero no sé si iría aquí los cálculos estructurales, por ejemplo. Sí, estarían aquí, sí. O yo qué sé, me lo invento, el geotécnico si te lo pidieran o lo que fuera, ¿eh? No, el geotécnico aquí no, va aparte. ¿Vale? Pero bueno, otros, por ejemplo, el certificado energético. Sí. A veces te piden el certificado energético, que no sé si lo pones en el HE directamente o... Bueno, claro, no lo pongo en el HE, pero en el HE pongo una llamada a ver anexo tal, que es un documento complementario, que es el certificado energético, igual que el geotécnico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando justifico la estructura, digo, este cálculo se ha hecho de acuerdo con este geotécnico, ver el anexo tal del geotécnico. Luego, hasta aquí la memoria descriptiva y entramos ya en la memoria constructiva. O sea, señores, vamos por la mitad todavía del proyecto y no hemos hecho ni planos, ¿eh? ¿Cuánto llevaríamos aquí ya? A lo mejor llevamos 200 hojas, 200 páginas. Sí, tranquilamente, ¿vale? Luego, bueno, por ejemplo, no te he dicho la justificación de la nidificación, que lo hablábamos también, si hay nidos en tu edificio, eso lo tienes que justificar. La ¿vale? ficha correspondiente. Que esto estaría en condicionantes de partida. He dicho el apartado, pero se justifican cosas tan absurdas como estas. A veces entonces, bueno, aquí porque a veces en Barcelona hay un índice, ¿no? Pero a veces no sabes dónde va aquella cosa, dónde la meto. Ya. Por ejemplo, me invento gestión de residuos. Bueno, podría poner aquí o allá en una... Sí, no está eso claro. pasa mucho. Entonces, memoria constructiva. Aquí defines trabajos previos, replanteo general y adecuación al terreno. Explicas cómo va a ser la adecuación del edificio al terreno. Sustentación del edificio. Hay una cosa que me molesta mucho,
me molesta muchísimo y es que te hacen repetir de algún modo la información varias veces. Si tú has explicado cómo va a ser la sustentación en la memoria descriptiva, Sí. ¿por qué tienes que justificarlo otra vez en la memoria constructiva? Al final acabas haciendo lo mismo y en la constructiva Ampliando. añades un poco más. Pero eso Sí. requiere también pensarlo un poco. A mí me resulta farragoso aquí tengo que poner un poco más porque estoy en la constructiva y no en la Sí. descriptiva, ¿vale? Lo encuentro absurdo. Luego, descripción ampliada del sistema estructural que incluye cimentación, contención de tierras, estructura, ¿qué más? Los oyentes ya les ha explotado la cabeza. Es que la Pero idea bueno. es marear a los oyentes. Lo Vale. estoy haciendo así porque quiero que se mueran como nosotros. Sí. Entonces, materiales, método de cálculo, criterios de dimensionado, proceso constructivo y mantenimiento de la estructura. Luego entramos ya en la memoria constructiva de los sistemas de envolvente y acabados exteriores, que incluye tierras en contacto con el terreno, muros en contacto con el terreno, fachadas y dentro de fachadas parte ciega, oberturas, puentes térmicos, elemento de protección de fachadas. Pregunto, aquí es donde tú pones, por ejemplo, un esquema del corte de la fachada con sus capas. Yo aquí defino las capas sin esquema. Hago unas tablas y Sí. lo hago en forma de tabla porque me resulta más ágil. O sea, podría ser una descripción explicando sí. las capas de la fachada o una tablita. Yo hago tablita porque me sirve para el certificado energético. Exacto. ¿Vale? Entonces ya un poco lo estructura en forma esquemática. Tienes que justificar también las medianeras, las cubiertas. Toda la y- envolvente, claro. Sí, toda la envolvente, tierras en contacto con el exterior y luego también escaleras y rampas exteriores. Luego entramos ya, voy terminando, sistemas de compartimentación interior y acabados. Entonces, pues, tipos de tabiques, ¿vale? Partes ciegas, oberturas. O sea, tienes que justificar las puertas, señores. Sí, hay que justificar Sí, puertas. vas a decir qué puertas vas a Sí, poner, sí, sí, qué sí, sí. material Todo, son. todo, absolutamente todo. Como somos imbéciles, antes no se hacía y los edificios se aguantan, todavía edificios antiguos, pero no, hay que justificarlo todo. Compartimentación vertical, te he dicho, pero también horizontal, que son los Falsos forjados, techos. falsos techos, escaleras y rampas interiores. Entonces, pequeño paréntesis. Esto lo hemos estado hablando esta semana, Tony. A ver, Espera, te veo muy saturado. sí. Eh, Ponme una musiquita o algo, ¿no? ¿Qué ibas a hacer? no, sí, bueno, iba a poner un pito aquí, pero algo más. Algo de- Te veo ya muy. Vale, alerta, ¿no? Estamos a punto. Vale. Llega un punto en que si antes toda esa normativa no existía y en Europa y el resto del mundo tampoco existe, pero aquí, que somos España, vamos de perfectos, ¿por qué tenemos que justificarlo todo si los técnicos competentes somos nosotros? Es una pregunta muy seria que te hago. Sí. Es decir, al final, tú al médico, siempre recurro al mismo ejemplo, el médico, ¿verdad que tiene competencias para operarte y tú no le pides justificación de por qué te va a operar de esta manera o de esta otra? Él es el técnico competente y habilitado para hacerlo y confías en él. ¿Por qué en arquitectura tenemos que justificar las puertas, señores, o los acabados y decir si esto va enyesado o no? Es que tienes que definirlo todo. Yo entiendo que en mi proyecto yo defino en plano el material de la pared, pero justificarlo todo, incluso en memoria, ¿tiene sentido? Para mí no. Y para mí esto es una ofensa. Bueno, para mí la pregunta sería: ¿hasta qué punto hay que justificar? Claro. Porque yo entiendo que haya cosas que hay que justificar. Por ejemplo, si tú estás haciendo un cálculo estructural, para tu propia seguridad tendrás que... Para tu ¿no? propia seguridad, pero Bueno. el técnico que firma eres tú, ¿eh? Es Sí, decir, sí, yo no sí, tengo sí. que darle, me he sacado una carrera, yo no tengo que dar explicaciones al ayuntamiento, que además no se lo miran porque lógicamente no entienden el cálculo. Entonces, tienes que demostrar que lo has calculado. Pero, Que conste, ¿no? Que conste. Que está calculado. pero el médico a mí no me justifica nada y confío en él. Entonces, yo un poco reivindico la figura del profesional. Justificarlo todo es una cosa que pasa mucho con arquitectos y no entiendo por qué. Yo ya procuraré que el edificio no se Supongo caiga. que porque se debe a una normativa. Es decir, el médico que opera pues no tendrá una normativa que le diga que tiene que presentar justificaciones. Tendrá unos protocolos, imagino que Sí, no, lógicamente. no normativa, es verdad, pero quizás unos protocolos, joder, que le va la vida del paciente. Es que, en cierto modo, para mí es peor ser médico y se le da más vía libre, más confianza, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero esto no hace falta irse a la medicina. Es que siempre lo digo yo, o sea, al propio fontanero que te viene a arreglar la caldera, tú no le pides que te haga un documento explicándote cuál va a ser la solución adoptada y las medidas de no sé qué. No, señor, arréglame la caldera, ya está. ¿No?
Sí, Si nos ponemos duros, justifícamelo antes de hacer, porque tendré que valorar si esa es la solución adecuada. totalmente. Pues bueno, que sepas que antes hacer una memoria eran 20 páginas y ahora ya llevamos, con lo que te he dicho, ya llevamos 500. Me imagino el panadero, ¿no? Diciendo, ¿vas a comprar el pan? No. Páseme usted la hoja en la que explica el producto autorizado. Los ingredientes, exacto. Claro, Sí, o sea, sí. pásamelo usted. Sí. Bueno, pues luego justificas acabados. Luego justificas ya tema instalaciones, que no habíamos entrado. Y aquí tienes que justificar sistemas de transporte, tienes que justificar recogida, evacuación y tratamiento de residuos, tienes que justificar cómo son las instalaciones de agua fría y caliente. Cuando digo justificar, incluye siempre diseño general y puesta en obra de estas instalaciones, características de la instalación y cálculo y dimensionado. Lo mismo para evacuación de aguas, lo mismo para instalaciones térmicas. Instalaciones térmicas que incluye agua caliente sanitaria y los sistemas de calefacción de tu casa. Lo mismo para sistemas de ventilación, lo mismo para suministro de agua, lo mismo para instalaciones eléctricas, que incluirá la instalación eléctrica y eventualmente placas fotovoltaicas, instalaciones de iluminación, instalaciones de telecos, instalaciones de protección contra incendios otra vez, ¿vale? Porque esto lo he justificado en la SI del código técnico, pero luego ahora estás en la memoria de instalaciones, tienes que volver a justificar. Es que tampoco se entiende. Se repite mucha información. Sí, porque te la hacen repetir, sí. ¿Vale? Y sistemas de protección contra los llams, contra los relámpagos, ¿no? Y hasta aquí las justificaciones. Luego ya entramos un anexo que se pone que es el de la normativa aplicable, que esto es otro tema. Sí. La normativa, cada año salen, eso lo sabemos porque nos ha pasado. Caña, y lo comentamos creo en algún podcast, cada año salen entre 800 y 1000 normativas nuevas de construcción. ¿Y qué pasa? Que ese anexo de normativa aplicable, cuando tú lo pones en tu proyecto, recibes una respuesta del COAC, del colegio. De tanto diciendo, en tanto, ¿eh? O sea, te lo van recordando, ¿eh? Sí, pero el requerimiento es, ese anexo ya es obsoleto porque ha cambiado una normativa. ¿Cómo lo vas a saber? Alguna a lo mejor sí, pero... Yo no lo sé. Entonces yo pensando que estoy poniendo la última versión de la normativa aplicable, pues resulta que no. Hay que decir que el colegio tiene un apartado en el que se supone que ellos van actualizándolo, entonces tú haces un copia-pega. Sí. ¿Vale? Pero a veces no es fácil de acceder a esta información. Entonces, incluso, ¿te acuerdas, Francesc? El Colegio de Arquitectos en un momento, de una forma determinada te hacía hasta pagar por obtener esta información. Sí. Nada más faltaría eso, ¿no? O sea, y finalmente viene el apartado de anexos a la memoria, ¿no? Que son mini proyectos dentro del proyecto que requieren, que tienen como entidad propia, como podrían ser dentro del HS, que era código técnico, que era salubridad, pues el HS1, justificación frente a la humedad en fachadas. Bueno, eso para los ejecutivos normalmente es un anexo propio. Luego está el HS2, que es la justificación de evacuación de residuos. El HS6, que es la justificación y protección contra la exposición al radón. Luego está también la justificación del ruido, que son una serie de fichas y tal, y esquemas que pues lo puedes poner como anexo. Yo se lo pongo, todo esto que has dicho, lo pongo en el propio CTE. Si sigues la plantilla del COAC, que todos de algún modo la seguimos, hay algunas cosas que sí la puedes justificar dentro del... Lo digo para no ir, sí. ¿sabes? Acabo el tema ya y no lo pongo. Yo he ido variando. Depende de cuánto me ocupan estos anexos, ¿vale? Luego está la ecoeficiencia y finalmente está la justificación del H0 y el H1, que, claro, que a veces esto te lo hace, yo por ejemplo lo encargo a un ingeniero, porque son programas complejos que un arquitecto... Modelar, y no es nuestro trabajo. Entonces son mini proyectos independientes, que en ese caso me ha hecho el ingeniero, y lo pongo como anexo. Es decir, en la memoria yo justifico y digo, se cumple con esto, y pongo los valores que acreditan que justifico, pero la justificación en sí de esos valores ya forma parte del anexo que me ha hecho el ingeniero, ¿no? Y luego, instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Queda un oyente vivo, a estas alturas. Hay que explicar para qué sirve una casa al cliente. ¿Te obliga la normativa? No fuera caso que el cliente no sepa que una casa pues es para dormir, cocinar y descansar y no para jugar a fútbol. Sí. Vale, justificado todo esto, entramos ya en los planos. O sea, de momento todo eso era literatura. Literatura de mierda, sí, y barata, que nadie se mira, pero hay que hacer. Bueno, los pliegos de condiciones y estas cosas. Bueno, están los planos.
No, y luego los- viene... Los sí, pliegos también están sí, escritos. O sea, sería memoria apartado 1, planos apartado 2 Vale. y apartado 3 sería pliego de condiciones. vale. Yo, ¿sabes lo que hago? Normalmente los planos lo pongo al final. Ya sé que el orden... Lo digo porque cuando estás en el PDF bajando, Sí, a sí. veces no encuentras los planos. Entonces yo siempre Sí. lo pongo al final. Es una opción, puedes alterar un poco el orden, ¿vale? Entonces, planos me los salto, pero básicamente hay unos de emplazamiento, de justificación urbanística, De arquitectura, de luego está instalaciones... arquitectura, instalaciones y estructura, y dentro de arquitectura están, pues, materiales, acabados, replanteo, yo qué sé, fachadas, Todo plantas, lo que secciones, explique- detalles constructivos. Y bueno, un además montón. que los planos tú puedes, aparte del mínimo, tú puedes llegar hasta donde quieras, ¿no? O sea, Sí. para Claro. explicar suficientemente bien algo. Que para mí el proyecto son los planos, el resto es literatura, como tú decías, ¿no? Y aparte de eso, ya entramos luego, hay otro apartado que es las mediciones y otro que es el presupuesto. Y finalmente entramos ya, ahora sí que Que, termino. que esto, perdona, a mí me da mucha rabia porque mucha gente hace las mediciones y luego el presupuesto. Es decir, coge las mediciones y le pone un número. Hombre, pues hazlo ya junto, ¿no? Sí, Pongo pero es que a la veces- partida no, pero y que te luego lo el piden precio. así, ¿eh? Ya, por eso digo que depende del me parece muy municipio, sí. absurdo. O sea, no me pidas la medición si luego me vas a pedir presupuesto, que es lo mismo con números. Sí. Lo que pasa es que el presupuesto a veces te lo piden solo por capítulos. Y Bueno, porque- no, de hecho te lo piden por capítulos y luego desglosado por partidas. el desglose a mí me lo han pedido siempre en la medición, no en el presupuesto. Pero bueno, estoy de acuerdo Sí, contigo. sí, Si yo a pero- veces entrego las mediciones con precio. Claro. Da igual, o sea, Claro, ya lo tengo es que hecho. qué pues, más da, sí, sí. sí. Y luego finalmente están los documentos o proyectos complementarios, que son, en teoría, aquí entran todos los proyectos que necesariamente te ha firmado un técnico exterior que no eres tú, pero que tú tienes que presentarlo en el proyecto. ¿Y que no lo unes al mismo PDF, digamos? ¿O sí? No, lo entregas para el visado como documento anexo para que vean que tu proyecto hace referencia a estos documentos, pero Vale. no está en tu proyecto. Vale. Pero bueno, lo acabas coordinando tú, ¿no? Y está el estudio de seguridad y salud, que curiosamente sí que lo haces tú como arquitecto y es el único documento que haciéndolo tú También lo puedes entregas no aparte. hacerlo tú, puedes hacerlo otro. Sí, también Bueno. puedes. Pero aunque lo hagas tú, ese te lo piden aparte firmándolo tú. Y a veces, ¿vale? a veces según el tipo de obra, es básico, Sí. es estudio básico. Con estudio básico ya sería Exacto. suficiente. Bueno, y luego también está el de gestión de residuos. Estos dos Sí. los hace el arquitecto, pero Sí. te los piden aparte, ¿vale? Luego está el plan de control de calidad, que normalmente lo puede hacer un aparejador. Luego está el estudio geotécnico, que lo ha hecho una empresa especializada. Luego el proyecto de telecomunicaciones. Luego la justificación de aerotermia o de una fuente renovable de energía. Hay que decir, perdona, que a veces hay un lío entre los planes y los estudios. Sí. Los planes los hace uno, los estudios los hace otro. Sí. Luego está el plan de control, de calidad, el programa de control de calidad. A veces los términos son muy liosos y yo a veces no tengo claro quién lo hace eso, ¿eh? Por ejemplo, el arquitecto hace el estudio de seguridad y salud que define los riesgos y el constructor, que es quien va a ejecutar la obra, hace el plan de seguridad y salud, que El plan. pone las medidas a los riesgos que tú has detectado, ¿no? Exacto. Bueno, es un lío. Y finalmente está la certificación energética y el proyecto de licencia de actividad, si procede. Sí. Por ejemplo, si tienes aparcamiento, procede. Y si es otro uso distinto a vivienda, pues también, ¿no? Y, Estamos muriendo. y hasta aquí, bueno, hemos terminado ya el proyecto. Qué fácil. ¿Tú crees que hemos terminado ya todo? No. Bueno, de momento esto es lo que se ha presentado. Esto es lo que no se- hemos puesto ni exacto, un ladrillo aún. Exacto. Luego viene otra fase, ya voy acabando. Y es el de la licitación. Has presentado el proyecto y hay que dar a presupuestar la obra a distintas empresas constructoras para adjudicarles el proyecto y saber quién lo hará, ¿no? Y les entregas el proyecto, las mediciones y luego haces tú, como arquitecto, un comparativo de presupuestos para decirle al cliente, mira, es mejor hacerlo con esta empresa o con esta otra. Cosa que no tendríamos por qué hacer. No, pero no bueno. tendríamos por qué hacer. No, la verdad es que no, lo hacemos porque somos así. Luego, ese proyecto que hemos hecho lo tenemos que tramitar al colegio, ¿vale? Tú puedes dar a presupuestar la obra mientras se está tramitando al colegio, ¿no? Y para tramitar, tú tienes que hacer la hoja de encargo ¿Del colegio? del colegio, rellenar la ficha de características, entregar el proyecto que previamente hemos comentado y la hoja de seguro de arquitecto, ¿vale? Luego el colegio te contesta con unos requerimientos que van a hacer que tengas que volver a presentarles esa información, o por lo menos la del proyecto, lo vuelves a retramitar hasta que el proyecto finalmente te aprueba, te visa el visado. Te da- 14 versiones es mi récord. Yo no he llegado a tanto, me parece 14. increíble. Bueno, pues increíble.
y pagas al colegio. Sí. Por Encima. por haberte hecho hacer 14 versiones, ¿no? Cuando ya tienes el visado, tramitas el proyecto al ayuntamiento. Entregas nuevamente el proyecto, esta vez visado, la hoja de declaración responsable o hoja de asemas en el caso de... Y el asume. El asume, exacto. El seguro será el que sea, ¿no? La ficha de residuos, que no es ficha. Bueno, la ficha también porque forma parte del proyecto, pero es el contrato... Sí. Es el contrato del cliente con el vertedero donde va a llevar los residuos, que es una cosa que va a hacer el constructor, pero el contrato lo firma el cliente, pero lo tenemos que hacerlo nosotros, como arquitectos, esa tramitación. Pues que la haga el cliente o que la haga el constructor, pero no, la hacemos nosotros. Yo ya se lo doy al cliente o al constructor, ¿eh? Yo ya no lo hago esto. Vale. Y pagar una fianza. Y tiene que pagar el cliente una fianza. Sí. ¿Eh? También le entregamos el estudio de seguridad y salud, que como era un documento parte del proyecto, pues el ayuntamiento te lo pide. La ficha de estadística. La ficha estadística, de la vivienda. ¿Eso no te lo piden antes o después, la ficha estadística? No, cuando presentas ¿Sí? para pedir la No licencia. me acuerdo, vale. Que es un formulario que hay que rellenar una serie de casillas. Esto es la Generalitat, por lo menos. Yo pensaba que era para la obtención de la primera ocupación. No. Vale, no me acuerdo. La ficha de estadística, que es una mierda que se han inventado, rellenando casillas para ellos, para cosas suyas. Lo de siempre, nosotros hacemos el trabajo suyo. Si quieren hacer estadísticas, que las hagan, pero porque yo tengo que hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, un montón de documentos, los que sea, que cada municipio te pide. Y Vaya el pago de paliza tasas. Estás pegando, Francés. Luego estás esperando que te den el ok de la licencia. Y mientras tanto aprovechas para darte de alta en tu seguro, ¿no? Pagando, sí. Bueno, yo lo que hago es esperar a obtener la licencia, no fuera el caso que también te pusieran requerimientos y cuando ya tengo la licencia aseguro la obra, ¿vale? Y luego ya empieza la dirección de obra. Vale. Hasta aquí ahora el ya proyecto. nos hemos reunido todos, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Exacto, y empezamos. Y eso implica cada semana ir a la obra y velar porque se cumplen pues, los planos, dar solución a imprevistos, hacer y controlar las certificaciones mensuales, que es controlar el presupuesto. El libro de órdenes. El libro de órdenes. Hay que ir rellenando las cosas que pasan en la obra. Todo, ¿vale? Ahí entra el aparejador. Exacto, sí. Entonces, bueno, ya, o sea, esto se explica muy rápido, pero es que es lo que dura una obra. Esto es un marrón. Claro. O sea, esto es... Y si no tienes meses controlados los honorarios en esta fase, puedes pringar mucho. Vale. Porque el otro más o menos es controlable, pero la dirección de obra, si te sale mal, y en vez de una vez tienes que ir 3 a la semana, ya la has cagado, ¿eh? Totalmente. Y finalmente ya hemos terminado la obra, fíjate qué rápido hemos ido. Que por cierto, muchas obras, sobre todo en reformas, se tarda más en hacer el proyecto que la propia reforma de la cantidad de documentos que hay. Totalmente. Entonces ya hemos terminado la obra, Tony. Qué bien, ¿no? Antes de morir, sí. Pues no, ahora queda tramitar el final de obra. Y esto es impresionante, la cantidad de burocracia que hay aquí. Hay que decirle a las administraciones que has acabado. Entonces... Para que te den un papelito. Para que te den un papelito que es el de primera ocupación, que significa que ya puedes ocupar el edificio porque cumple con los requisitos. Entonces, primero tienes que tramitar al Colegio de Arquitectos el certificado final de obra y de habitabilidad si es caso residencial, ¿vale? Luego, el libro de órdenes. Y luego... Que esto no nos engañemos, lo rellenamos al final. Nos inventamos las fechas y ponemos la literatura para cumplir. Es el acta de inicio y final del libro de órdenes. Ya está. ¿Vale? Y la hoja de cierre de seguridad y salud. Vale, que a veces lo hace un aparejador, pero por defecto muchas veces lo hace un arquitecto. ¿Vale? Sí. Entonces, esto al Colegio de Arquitectos. Luego, al ayuntamiento, que es lo que nos interesa, lo que queremos del ayuntamiento es que nos dé la licencia de primera ocupación. Para ello hay que presentar una instancia de solicitud de primera ocupación. Tienes que presentarle el certificado final de obra y habitabilidad visado. Por eso antes has pasado por el colegio otra vez. Luego tienes que presentar el anexo A y el anexo B, que son documentos de obra. El certificado de residuos, otra vez, que justificas que has llevado realmente los residuos a ese vertedero autorizado. La comunicación final de coordinación de seguridad y salud. ¿Vale? La reclamación de la devolución de la fianza que previamente habías pagado. No vaya a ser que hubieras roto la acera y no te la devuelvan. Sí. Y el alta de haber tramitado el registro de haber tramitado el alta al catastro, que es el modelo 902N o 902D, no me acuerdo cuál de los dos es. Pero es que para tramitar ese alta, entregarle esa hoja al ayuntamiento, previamente has tenido que tramitar al catastro el certificado final de obra, fotos,
emplazamiento en cartografía catastral georreferenciada en CAT y PDF, planos de la obra, acreditación del coste de la obra. A ver, estamos hablando de catastro. ¿Por qué quieren la acreditación del coste de la obra? Acreditación de coste de instalaciones y memoria de calidades. Eso es el catastro, ¿vale? Vale. O sea, perdona, el resumen es que al ayuntamiento tiene que darles unas cosas, ayuntamiento, Sí. para la licencia de primera Sí. ocupación. En este caso a la comunidad autónoma, que supongo que ahora lo tocarás, o no, es Sí. otras cosas. Otras cosas. Y al catastro, otras cosas. Y al colegio otras cosas. al colegio otras. Sí. Y ahora vamos a la comunidad autónoma, que es la Generalitat de Cataluña, en este caso, que a ellos, si del ayuntamiento esperabas la licencia de primera ocupación, de la Generalitat esperas la cédula de habitabilidad, ¿vale? Que es como un poco contradictorio, ¿no? Porque si me dan la primera ocupación, debería ser implícita la cédula de Es un habitabilidad. cachondeo. ¿Qué pasa? Que para que te den la cédula de habitabilidad tienes que presentarle a la Generalitat la solicitud de primera ocupación o directamente la licencia de primera ocupación si ya la tienes. No lo he entendido nunca. Esto, con lo cual, ¿a qué te lleva esto? Que tampoco puedes tramitarlo todo esto en paralelo. Tienes que esperar primero que te den la licencia para luego tramitar la cédula. Eso se demora mucho. Todo esto está hecho para que cada administración chupe lo suyo. Sí. Ya está. Y no he terminado. Luego viene, me estoy saltando cosas, pero da igual. Luego viene la tramitación al ICAEN para obtener el certificado Eso energético. también aquí en que es Cataluña. otra cosa paralela. Entra dentro de la Generalitat. Bueno, no, es que no es Generalitat, es ICAEN. Simplemente. Bueno, que es Generalitat, ¿eh? Bueno, sí, pero Es bueno, una- vale, es un comunidad departamento, autónoma. Es Sí. un departamento de la Generalitat. Pero va por paralelo. Y ya casi hemos terminado. No deberíamos hacerlo, pero lo hacemos. ¿Qué pasa? Que cuando el cliente registra al notario la casa, el notario te pide cosas. Sí. Porque las tienes tú como arquitecto, pero es trabajo. Tú acabas trabajando para el notario, aunque sea poco, porque te pide cosas. Te pide cosas. Se pide cosas que se supone que deberían deducir ellos de toda la información que tienen. Y digo notario, como también te digo, pues a mí me ha pasado, seguro a ti también, los bancos, que para el cliente le den el último pago del préstamo que le han dado al cliente, a veces piden justificación, yo qué sé, de certificaciones de obra. Sí. Y tú tienes que Esto hacer... esto se hace durante durante, la obra, ¿eh? sí. Y de hecho, esto puede empezar a nivel de tasación desde el día 1. ¿eh? Sí. Pero bueno, llega un momento que dices, oye, Ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? Y finalmente sí, si estás vivo todavía, has terminado un proyecto. Ese proceso se ha alargado durante 2 años, has cobrado una mierda que no compensa todo. No compensa eso. No. Y yo te digo y además que... no lo entienden esto los clientes en general. Entonces, el 80% de nuestro trabajo, Tony, es burocracia. Sí. Pero a un nivel exagerado. Y mi crítica es que todo esto son chiringuitos montados que benefician, bueno, chiringuitos montados de la administración y de muchos sectores. Algunos chiringuitos vienen por normativa europea, ¿eh? Pero llega un momento que dices, hostia, que hace 20 años, no hace 2 siglos, 20 años, un proyecto era en 20 páginas y las casas siguen de pie, Sí. ¿vale? Y ahora son 800 páginas Porque y hay 800 planos. personas chupando Es eso, el resumen es este. de esto. Pero tú, todo eso está muy bien que has explicado, pero tú de cara al cliente o de cara a alguien externo, haces dibujitos, Sí. ¿vale? Y entonces eres muy caro porque tú haces dibujitos y me cobras no sé cuánto. No, o sea, no puede ser, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que combatir. Primero, el cliente nunca va a entender nuestros honorarios, que son baratos para lo que he explicado, pero caros para él, que solo le interesa ver los planos. Y un plano es una hoja. Y dices, ¿me estás cobrando esto para una hoja de papel? No es una hoja de papel, es todas las justificaciones, toda la responsabilidad, 1000 historias. Y te digo una cosa, vale, hay que hacer todo esto, pero es que además hay una cosa que no has dicho que es implícita, que es, bueno, es que yo tengo que aportar un valor, o sea, tengo que crear algo, ¿no? O sea, la parte creativa, pensar en el cliente, crear una buena distribución, unos buenos materiales, una buena orientación, ¿no? Que esa es nuestra faena real, ¿no? Pero esto ya ni lo nombramos, o sea, porque esto es, lo que tú has dicho es picar piedra, es decir, es ir haciendo, y se presupone que además lo harás bien, o sea, que además me Exacto. harás una casa bonita, ¿no? O sea, por eso hay arquitectos que solo hacen una parte de ese trabajo. Sí, Y pero ya está. vale, entonces tienes que aceptar que la otra te la harán otros pagándoles. Sí, sí. Y como entramos en conflicto con los honorarios que ya de por sí nos consideran caros, si encima lo que ganas lo tienes que pagar a otros, pues así está la cosa. Bueno, hemos matado. Estoy muy cansado ya, ¿eh? Sí, sí, O sea, yo. habla tú ahora, porque yo ya... Mentalmente me has matado. O sea, Era la idea.
Es decir, que no sé cuántos suscriptores tenemos, pero van a... Hemos perdido, ¿no? Suscriptores. Bueno, vamos a un tema sencillito para acabar. Vale. Que va a durar poquito porque es que si no, no...